Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Buenas. Les vamos a Hola. pedir que se vayan muteando. Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, Bienvenidos. buenas. Les vamos a pedir que se vayan muteando. Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Están? Bienvenidos. Buenas. Les vamos a pedir que se vayan muteando. Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a pedir que se vayan muteando. Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí, ¿qué tal? Hay un eco, no sé por qué. Buenas tardes. Bueno, ahora me escuchan bien porque había un eco recién. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, gracias Manu por tu asistencia. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Ahí los estamos admitiendo. Hay muchas personas que están en la sala de espera, así que les vamos a pedir un poquito de paciencia porque a este webinar se anotaron muchos docentes, muchos directivos. Así que mientras tanto, yo voy a poner a grabar este espacio, que por supuesto nos queda a nosotros. Y bueno, les voy a contar un poquito, o vamos a hacer una breve introducción. Acá estoy con Cecilia Galdavini, que es asesora de Creo, que me va a ayudar con la admisión. Déjame ver, a ver si te veo, Ceci. Así te pongo como coanfitriona. Estás como Cecilia sola, ¿no? Sí, sí, A ver ahí. perfecto. Buenísimo. Sí, hay un montón que están ingresando y al mismo tiempo estamos en YouTube, así que bueno, desde YouTube me está ayudando Manuela López, que es coordinadora del equipo de Compartir de asesoría, y quien les habla, Paula Mirón, soy jefa también de asesoría pedagógica para lo que es Santillana Creo, que es la propuesta de Santillana para las escuelas católicas. Así que gracias por estar hoy acá. Me está ayudando Manuela López, de vuelta al eco, del equipo de Compartir de asesoría. Y quien les habla, Paula Mirón, soy jefa también de asesoría pedagógica para Sana Creo, que es la propuesta. No sé por qué aparece el eco. Católica. Estoy muteada en YouTube. Acá. Me está ayudando Manuela López, de vuelta al eco, del equipo de Compartir de asesoría. Y quien les habla, Paula Mirón, soy jefa también de asesoría pedagógica para Sana Creo, que es la propuesta. No sé por qué aparece el eco. Estoy muteada en YouTube. Acá. Bueno, estamos teniendo algunos
inconvenientes técnicos. Vamos a ver si se solucionan. Mientras seguimos admitiendo a los que se van sumando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Bueno, ¿ustedes? Buenas tardes. vamos a empezar. Espero que no vuelva el eco, no entiendo por qué está, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar teniendo en cuenta que ya han pasado algunos minutos. Gracias por estar todos acá en este espacio. Les vamos a pedir que se muten y si quieren poner en el chat de qué colegios son, estaría bueno, porque también el chat va a ser un espacio donde vamos a intercambiar consultas y preguntas. Hoy hay muchos inscriptos, por eso es que estamos transmitiendo también por acá y por YouTube. Pueden aparecer algunos inconvenientes, yo ahí le voy a dar a grabar. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan bien? Vos, si cualquier cosa me avisas. Sí, sí, sí. Bueno, Se escucha bien. Perfecto. bueno, muy bien. Como les decía, la idea es empezar este espacio, este webinar que los convoca, presentándoles al especialista que va a liderarlo, pero antes decirles que los últimos 15 minutos de esta webinar van a estar destinados a consultas y preguntas, así que pueden ir pensándolas para después compartirlas al final, o bien, si surge algo en el momento, como les decía recién, pueden escribir en el chat y en la medida de lo posible vamos a estar leyéndolo, ¿sí? Bueno, en relación a la alfabetización y las dificultades en la lectura, que es el tema que nos convoca, muchas son las preguntas que nos hacemos, ¿sí? Sobre todo, ¿qué pasa, ¿no? con estas dificultades que aparecen a la hora de aprender a leer y a escribir, sobre todo en primer grado? ¿Qué es lo que está pasando que cuesta tanto? Y nos preguntamos dónde están realmente esas dificultades. Se trata del método, quizás. Nosotros conocemos algunos métodos, entre los más conocidos son, por un lado, el constructivismo, que en algún momento tuvo como mucho auge, fue innovador, y el tradicional, el que conocemos todos, más estructurado. Algunos docentes utilizan algún mix entre ambos, y a veces nos preguntamos cuál es el mejor método, ¿no? Sobre todo hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Que siguen apareciendo dificultades. Así que este espacio está destinado a reflexionar, sobre todo a pensar cuáles son los que tienen más evidencia científica. Por eso, en el mes de la dislexia, pensamos en brindarles esta charla a cargo de la licenciada Florencia Salvareza, que preparó este espacio especialmente para ustedes y que tengo el gusto de presentarla ahora. Los voy a leer acá. Florencia es lingüista egresada de la Universidad de Buenos Aires y es profesora de grado y posgrado de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesora de posgrado en la Universidad Favaloro, fue becaria Fulbright en el MIT, becaria del CONICET, becaria de la Universidad de Amberes y de la International Pragmatics Association, consultora para el BID, Banco Mundial, y la OEI, y es conferencista en congresos nacionales e internacionales. Así que bueno, para mí es un gusto enorme presentarles a Florencia. Te doy ahora sí la palabra, ¿estás por ahí? Acá estoy, Muy acá. bien, bueno, perfecto. Acá sigue presentándose tu, tu PowerPoint, ¿eh? Así que estamos ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias Paula, muchas gracias Santillana, es un placer participar y estar hoy con ustedes y es un placer que haya tanta gente y de los colegios, así que bueno, la idea es conversar un poco acerca de todo esto que decía Paula. Vamos a hablar de enseñar a leer, aprender a leer y las dificultades lectoras, pero si queremos hablar de la dificultad de algo, tenemos que ver primero qué es ese algo y cómo sucede sin dificultades para poder entender qué es una dificultad. Pero
como somos un país el que le gusta mucho el fútbol, yo voy a empezar hablando de fútbol. Solamente como para tenerlo como una referencia. Eso que está ahí es el ranking de los países de la región Latinoamérica y el Caribe en FIFA de este año. Por supuesto, somos primeros, ganamos la Copa del Mundo, Conmebol, etcétera, etcétera. Nos va bárbaro. Salimos 5 millones de personas a la calle, cuanto ganó Argentina. Digamos, el fútbol convoca multitudes en Argentina, para bien y para mal. Todo lo que está ahí arriba, Perse, Cerce, Terce, Erce, son las pruebas regionales de la UNESCO. Son las pruebas de lectura y de matemáticas. Vamos a hablar de lectura ahora, regionales de todos estos años. Entonces, en el año 97, las primeras UNESCO, Argentina era segunda en la región después de Cuba. Argentina fue el gran país regional, como el, el país hacia donde mirar cuando hablábamos de educación en la región. Fin de siglo pasado, segundo país, empieza el siglo y nos caemos como arpa vieja y pasamos de ser el país 2 a ser el país número 7. No es que a los otros les empezó a ir mucho mejor, es que a nosotros nos empezó a ir mucho peor. Son las dos cosas. Hay países que mejoraron, pero claramente nosotros empeoramos. Y como hay un dicho que dice que todo puede seguir empeorando, todo sigue empeorando. Y en la última somos el país anteúltimo antes de República Dominicana. Pasamos de ser el segundo a ser el anteúltimo. Hoy mantenemos nos falta uno, pero antes era nos falta uno para ser primeros y ahora nos falta uno para ser el último. Entonces, pero al revés del fútbol, no salimos a la calle, no hay grandes manifestaciones en pos de nada, pero por suerte este último año hubo mucha conversación en torno de esto, de lo que nos estamos ocupando hoy, que es la alfabetización. Mucho. Porque los resultados ya son inocultables, que no son nuevos, pero y porque hay algunas cuestiones que han hecho que se hablara mucho más que antes. Eso es regional, esto es internacional, estas son las pruebas PISA del 2022. Lo anterior, lo que estábamos viendo antes, todo esto es primaria. Esto es secundaria, es 15 años, son niños de 15 años. Y PISA mide sobre un puntaje máximo de 600 puntos y divide al mundo en 3 colores. Verde, que es más de 550, más de 500. Naranja, que es 450, 500 y por abajo de 400, los rojos. No necesitamos ver a dónde está. Los únicos países regionales que están en naranja son México por primera vez por un punto y Chile. El resto estamos todos en rojo. Así que el problema de la alfabetización no es un problema solo nuestro y vamos a conversarlo. Cuando volvemos a pensar en la región, esto es muy importante porque uno dice, nosotros tenemos, estas son las pruebas ERCE, las que les mostré donde estamos anteúltimos. Esto es tercer grado. Argentina tiene el 63.7 de los chicos en los niveles más bajos de lectura y comprensión lectora. Uno quiere tener toda la población en azul oscuro, después en azul Francia, y no quiere nadie en rosa y mucho menos en púrpura, que son por abajo de lo mínimo, son los niveles 1 y 2. Argentina tiene 63.7 de los chicos en tercer grado en los niveles más bajos y 68% en sexto grado. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿No podemos mejorarlo un poco? ¿Cómo? Tenemos un montón de... Argentina tiene una cantidad, yo creo que vale la pena decirlo, exuberante de programas remediales para la lectura. Está lleno de ONGs, de instituciones, de provincias que tienen métodos remediales, que está buenísimo que existan porque siempre hay niños que vienen como más desfasados, pero claramente no logran mejorar, porque si tenemos 63% en tercero y 68% en sexto, algo está pasando. Y ese algo está pasando no es bueno, porque seguimos bajando. Y en realidad, además, acá quiero que vean que, por ejemplo, El Salvador
les va mejor en lectura que Argentina. Y El Salvador no es un país menos conflictivo o mucho más rico. No es qué hacemos con la plata, no es la plata, es qué hacemos con la plata, pero básicamente es qué hacemos adentro del aula. ¿Qué hacemos para tener tan poca población que termine la escuela con niveles lectores que le permiten trabajos competitivos, una vida con muchas opciones? Cuanto menos nivel educativo, menos opciones. Sabemos que cuanto mejor nivel lector, es mejor el nivel de salud, el mejor nivel de bienestar, el mejor nivel de ingresos, un montón de cosas que no estamos garantizando. Pero además esta diferencia entre 63% en tercer grado y 68% en sexto, se explica por esto, que es lo que se llama el efecto Mateo. Y el efecto Mateo lo que muestra es que si yo agarro, como tienen ustedes ahí, de primer grado, acá en el eje, a sexto grado al final, esto termina primero y empieza segundo, hay un grupo que es la línea roja de abajo, que siempre en un aula yo tengo un grupo que es el que funciona más bajito, el 10% más bajo. Esto es en lectura. Lo que está acá, de 0 a 100, son lectura de palabras por minuto. Entonces, hay un grupo que empieza segundo grado, es decir, que termina primero y empieza segundo, muy bajito. Y hay otro grupo, que es el verde, que es la media, no es los alumnos que vuelan, es la media, lo que uno dice un alumno promedio. La diferencia entre el grupo más bajito y la media, a lo largo de los años se abre, no se cierra la brecha. Y esto se llama Mateo porque viene de la Biblia: el que menos tiene, menos se le dará, y el que más tiene, más recibirá. Y es así. Lo que nosotros no resolvemos al comienzo, entre primer y segundo grado, solo se empeora a largo plazo. La diferencia entre los alumnos más rezagados, con menores niveles lectores a comienzos de segundo grado, es menos de un cuarto que a comienzos de sexto grado. Entonces, acá es donde viene uno y dice: a leer tenemos que enseñar en primero, tenemos que agarrar los déficits en primero, tenemos que medir en primero, tenemos que trabajar en primer grado, porque además se puede. La mayoría de los países del mundo tiene a su población que termina primer grado lectora. Nosotros no. Nosotros tenemos una población que termina primer grado, más o menos, y que termina tercero con muchos déficits y mucho peores en sexto. Con lo cual, después ingresan a secundaria y tenemos, bueno, sí, los niños no están preparados para la secundaria es aburrida, les queda lejos, todo eso puede ser cierto, pero no tienen las herramientas mínimas para sentarse en una clase de biología, de química o de literatura de primer año de secundaria. Ninguna herramienta. Porque esto que pasa en lectura, en matemáticas es aún peor. Los números en matemática son peores que en lectura. Entonces, nos quedamos con lectura y vamos a hablar un poco de la lectura para poder entender qué es lo que hacemos, si lo que estamos haciendo está bien o mal, y qué pasa cuando realmente hay dificultades. Porque nosotros no podríamos decir que el 68% de los jóvenes de sexto grado tienen dislexia. Ni cerca, ni cerca. Lo que tenemos es un sistema fallido. Entonces, lo que sabemos es que la lectura es un proceso cultural. Es decir, a leer se aprende, y sabemos que es un proceso cultural básicamente por dos grandes cosas. Uno, existen los analfabetos, no es un proceso madurativo. Si yo dejo a un niño solo en la sociedad, digamos, solo en el sentido de si no le enseño a leer, no va a aprender a leer. Solo un 5% aprende a leer solo. Los seres humanos caminamos, hablamos, nos desarrollamos físicamente, pero la lectura no es un proceso madurativo. Existen los analfabetos y hay cultura que no tienen lenguaje escrito directamente. Si fuera madurativo, todas las culturas tendrían lenguaje escrito y no pasa. El ser humano habla desde hace más o menos 50.000 años. La lectura tiene unos 5.000 años. Esos 45.000 años es la cultura. En algún momento empezamos a inventar la lectura, y como la inventamos tenemos que enseñarla. Nosotros tenemos que transformar el cerebro humano, que es un cerebro eminentemente lingüístico, en un cerebro lector. Todos nosotros que estamos acá, cuando nacimos, teníamos un cerebro totalmente distinto al que tenemos ahora, por montones de razones, pero sobre todo
Teníamos un cerebro, que lo seguimos teniendo, que nos permite la visión y el lenguaje. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero no teníamos un cerebro que nos permitiera leer, porque al leer se aprende. Yo necesito producir un cambio en el cerebro, que es lo que ahora vamos a ver, y hacer que este sector rojo que está ahí se organice. Eso es lo que se llama el buzón de las letras o la caja de las letras. Es un área, son redes neuronales que nosotros no teníamos a los 2 años, que un niño de 2 o 3 años no tiene y que después tiene. Y que lo conformamos a medida que vamos aprendiendo a leer y escribir. Y solo lo tenemos una vez que fuimos alfabetizados. Ese es el gran cambio que se produce en el cerebro, que es un cambio único. Es un cambio único y que se produce gracias a a reclutar, se dice, gracias a usar 2 áreas que tenemos, que son las áreas verdes y naranjas, que son las áreas, voy a sacar esto, que son las áreas del lenguaje, y las áreas amarillas y azules y verdes, que son áreas de la visión. Yo miro la letra y digo un sonido. Uso la visión y el lenguaje para aprender a leer. Entonces, el proceso de la lectura es un proceso de aprendizaje que requiere que me enseñen. Cuando esto no sucede bien, hay 2 cosas. Uno, cuando hay un trastorno de aprendizaje, lo vamos a ver, y otro es cuando el sistema falla, que es lo que nos pasa y es lo que estábamos hablando. Entonces se nos mezcla cuestiones propias de algunos niños que tienen dificultades para leer con un sistema que falla. Entonces, vamos a empezar por lo más simple. El cerebro humano, dijimos, tenía la capacidad para ver. Todos miramos ahí, vemos una cara y una silla. Y ahí está de vuelta la cara y la silla, y ahí está la cara y la silla. ¿Y por qué? Porque los seres humanos, igual que los animales, reconocemos objetos y caras. Muy importante, es evolucionario. Imagínense si un animal bebé, un conejo bebé, no reconoce la cara de mamá conejo que viene, y viene también mamá león, y en vez de irse con mamá conejo, se va con mamá león. Es el desayuno. Entonces es evolucionario reconocer caras. Los niños reconocen caras desde siempre. Los seres humanos reconocemos caras y objetos en el mundo. Ahora, miren bien, porque esa es la silla en cualquier posición y esa es la cara. ¿Qué pasó ahí? Deja de ser lo mismo. Las letras y los números son los únicos objetos del universo, que pierden su identidad cuando los roto en el espacio. Cualquier otra cosa es la misma cosa en cualquier posición. Eso es una silla para un lado, para el otro, patas para arriba, pero es una silla. La B acá se convierte en otra letra, B, D, P, Q, pero hay otras letras que yo las pongo, las roto y dejan de ser letra, no son nada. Lo mismo los números. El cerebro no está preparado para eso. El cerebro tiene áreas que le permiten reconocer objetos, las áreas amarillas, y caras, las áreas rojas. No tiene área para las letras porque no es evolucionario, eso es cultural. Cuando yo aprendo a leer, desarrollo un área, lo que hablamos antes, que me permite reconocer las palabras, las letras, que se comportan de una forma totalmente distinta que todo el resto de las cosas del mundo. Porque yo no puedo darlo vuelta en el espacio, no lo puedo girar como puedo girar cualquier cosa. Lo tengo que dejar siempre para ahí. Entonces, es algo que le deberíamos decir a los chicos, la letra va siempre para el mismo lado, no la podemos dar vuelta. Cuando el niño escribe en espejo, es esto. Si la silla es silla para cualquier lado, ¿por qué la letra no es letra para cualquier lado? El cerebro humano trata todos los objetos visuales rotables. Las letras no son rotables, hay que enseñarle. Entonces, este proceso que se da, yo les voy a mostrar una forma de contar el cambio cerebral de una profesora de Estados Unidos que se llama Carolyn Strom, que es maravilloso y que ella arma todo esto, que acá está muy simplificado, pero nosotros nacemos con un cerebro y no importa dónde está acá localizado, pero tenemos algo que vamos a llamar la ciudad de los sonidos, que es esa parte azul de arriba, y montañas del significado. ¿Qué quiere decir? Que si yo escucho casa o cama, sé que estoy hablando de una casa donde vivo o la cama donde duermo.
y que se parecen casa y cama, pero que no son la misma palabra. Eso es el lenguaje. Me permite reconocer el sonido y darle un significado, y saber cuál es el significado, y saber que bruto no tiene ningún significado, es ruido. Y esto es el lenguaje. Los seres humanos nacemos con la capacidad del lenguaje. Además de esto, como vimos recién, tenemos un área aislada, porque ustedes ven que los sonidos y los significados tienen un puentecito. A casa le corresponde la casa y a cama el lugar donde me acuesto. Pero tengo un área totalmente aislada que es la visión y que me permite reconocer las caras y los objetos. A esa área yo tengo que enseñarle que hay algunos objetos que se comportan totalmente distinto. Estos objetos. Y esos objetos tienen un sonido. Es la letra, el grafema, que tiene un sonido o un fonema. Tengo que aprender que K es K y que esto, que es la A, suena A. Y esto suena M. Cuando yo veo este dibujo es M. Y entonces comienzo a unir el área de la visión y reconocer las letras y darles un sonido. Y que a ese sonido, además, por favor apaguen los micrófonos. Los sonidos esos, además, me llevan un significado. Y aprendí a leer cama o casa. Y lo que aprendí es a leer. Ese es el proceso para aprender a leer, que empieza con la letra, con el grafema, al que doy un sonido. Y cuando los uno, tengo un significado. Y eso es lo que se llama la ruta fonológica de la lectura. Es la primera forma en que aprendemos a leer. Uno aprende a leer de la letra a la palabra, no de la palabra al sonido. Y esto vamos a volver ahora cuando veamos métodos. Esto es lo que se llama la ruta fonológica o subléxica, que es la primera forma en que todos los seres humanos, no importa cuál sea el idioma, aprendemos a leer. Que es tirando puentes entre la visión, miro la letra, le doy un sonido, uno los sonidos, digo la palabra. Entonces es casa, cama, gato. Y a medida que voy leyendo y que practico la lectura en voz alta, empiezo a ver esas palabras muchas veces y las voy guardando en algo que se llama el léxico mental. Y entonces, que está en un área del cerebro y que me permite, cuando veo la palabra cama, mirar la palabra y decir cama. Y es lo que me permite leer rápido, automático. Y es lo que se llama la ruta léxica. Todas las palabras más comunes no las decodificamos letra a letra. La miramos, si yo escribiera ahí la palabra casa, ustedes la miran y dicen casa. Pero si yo pongo ahí la palabra praca, la tendrían que leer, porque como praca no existe, no la tienen guardada en el léxico. Y tienen que volver a esta ruta. Entonces, el cerebro aprende a leer uniendo la visión con el lenguaje. Primero decodifica letra a letra, les da sonidos. Con la práctica logramos que muchas palabras entren en el léxico mental y tenemos dos formas para leer. Una más lenta y una mucho más rápida y automática. Todos usamos las dos formas de la lectura todos los días de nuestra vida. Y nuestro cerebro está absolutamente acostumbrado a que si ve letras, lee. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y vamos a leer. Si alguien puede, pon el micrófono y lee. A ver, vamos. ¿Quién me lee? No escucho nada. Bien. ¿Por qué? Porque no conocemos las letras, pero el cerebro fue y miró. Eso es griego. El cerebro trató de unir la letra, porque dice, eso se parece a una letra, pero yo no la conozco, no le puedo dar sonido, no puedo ir, ¿se acuerdan? A unirla con la parte de los sonidos. Muy bien. Lo que voy a poner ahora, todos lo pueden leer. Prueben de leerlo. Se lee tal, se ve. Ahí está. Apaguen los micrófonos. Manvilhelija Teurasta Leman. Eso es finlandés. ¿Alguien lo entendió?
No. El primero no conocemos las letras, el segundo no conocemos el idioma, no manejamos el lenguaje. Muy bien, eso es lo que dice en todos lados. El granjero sacrifica a la vaca. El último lo podemos leer, ¿por qué? Porque conocemos las letras y lo podemos decodificar y conocemos el idioma, el lenguaje y lo podemos comprender. Esa es la forma más completa para entender qué es la comprensión lectora, que es esto que está acá, que es la soga o la cuerda de Scarborough, de una investigadora que se llama Holly Scarborough. No es nuevo esto, y entonces esto lo que dice es que la lectura habilidosa, la lectura comprensiva, se arma, se teje con dos áreas distintas. Pero si no tengo las dos, no puedo comprender nada. La primera es el conocimiento del mundo, el vocabulario, la estructura lingüística, el razonamiento, poder pensar con palabras, inferencias, y el conocimiento literario, entender si estoy leyendo una receta de cocina o cómo armar un lavarropas, por ejemplo. Pero todo eso es desarrollo del lenguaje. Es la razón por la que no entendimos el texto recién en finlandés, porque nadie sabía, si alguien sabe finlandés lo entendió, porque tiene esta parte de arriba de la cuerda. La parte de abajo es la conciencia fonológica que me permite entender los sonidos y aprender a leer. La decodificación, que es la ruta de arriba que veíamos recién en el cerebro, la primera parte del cómo aprendo a leer, y la lectura léxica, que es cuando ya lo practiqué. Eso es la enseñanza, la lectura y la escritura. Estas dos cosas me permiten la comprensión lectora. Si yo no tengo la de abajo, no comprendí el griego. Si no tengo la de arriba, no comprendí el finlandés. Cuando tengo las dos, en español, pude leer y comprender. Eso es lo que uno debe trabajar para la comprensión lectora. La lectura es para comprender. Uno lee para comprender, no lee para un juego de palabras. Entonces, uno tiene que pensar en la enseñanza en función de esto, que tiene otra forma muy similar de explicarla, que es el modelo simple de la lectura, que es de 1986. De vuelta, no son descubrimientos nuevos estos. A pesar de eso, ahora vamos a ir sobre cómo enseñamos. Y el modelo simple de la lectura es igual a la cuerda, simplificado. Y dice, la comprensión lectora es la comprensión oral, que es la parte de arriba de la cuerda, por la decodificación, que es la parte de abajo de la cuerda. Pero tiene algo muy importante, que es un cálculo multiplicativo y no es una suma. Y esto es fundamental, porque como es multiplicación, si yo tuviera 0 arriba o 0 abajo, el resultado es 0. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. No comprendimos el griego porque tenemos abajo 0, no comprendimos el finlandés porque tenemos arriba 0. Si fuera una suma, yo podría tener algún resultado, 1 más 0, 1. No. La lectura se compone de dos partes que las dos son fundamentales y esto nos va a permitir entender cómo enseñamos a leer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos ese cambio en el cerebro? Y entonces hay dos grandes modelos. Hace un rato Paula, cuando presentó la charla, un poco dijo algo de esto. Hay dos grandes formas de pensar la pedagogía en general. Después lo vamos a ver en la alfabetización. Una es pensar que yo en mi casa nos encanta la música y escuchamos música todo el tiempo, de todo tipo, forma y color. No tocamos instrumentos, pero nos encanta. Y mi hijo quiere aprender a tocar violín. Yo lo llevo a un profesor que nos hace escuchar una sonata espectacular de Bach con todos los distintos tempos musicales y todo. Y cuando termina la sonata le da el violín a mi hijo que tiene 6 años y le dice, toca un poquito. Ese es un modelo pedagógico. Ese es el constructivismo. En un ambiente alfabetizador, en un ambiente musical, el niño de a poco va a ir construyendo su capacidad de tocar el instrumento, va a hacer hipótesis, va a ir practicando solito, va a hacer hipótesis de las distintas formas y de a poco va a construir el conocimiento. El otro modelo es, lo llevo al profesor de guitarra, le dice, mira, esta es una guitarra, tiene 6 cuerdas, se agarra así, así tenés que poner los dedos. Con este dedo apretamos acá y con este podés puntear o rasgar. Vamos a empezar simplemente por clink, clink, clink y de a poco vamos a ir aprendiendo.
Eso es un método explícito y sistemático. Son las dos grandes formas de pensar la pedagogía. Yo me voy a quedar con la alfabetización, pero aplica a todo. Y cuando hablamos de alfabetización hay dos grandes mundos con alguna diferencia que lo vamos a ver. Hay un mundo que presupone que es básicamente lo que conocemos como el constructivismo y que la idea es que, muy simplificada, que el niño llega al sistema educativo en un mundo donde hay lectura y hay libros y hay palabras y hay letras, y en ese mundo donde existe la alfabetización, con lectura mediada por el docente, donde el docente le lee, le muestra libros, lo estimula, le cuenta cuentos, le da los libros para que los explore y le pregunta qué te parece, cómo crees y le va haciendo hacer hipótesis, el niño de a poquito va a construir el principio alfabético. El principio alfabético es la relación entre letras y sonidos. Esto tiene un montón de nombres: constructivismo, modelos comunicativos basados en la oralidad, culturales, contextuales, socioculturales, montones de cosas. Están basados en la psicogénesis de Emilia Ferreiro. Después eso mutó mucho a lo que se llamó palabra generadora y usamos los días de la semana, y lunes me permite la palabra luna y lunar, y así usamos una palabra para generar otras. Y el Free Queuing System, que es un sistema que acá no tuvo título, ese es el título en inglés, pero que es como un sistema de guía de tres factores, que es usar las imágenes, el contexto y la forma de la palabra para tratar de entender qué dice. Se usa un montón, aún en los libros de formación docente, y ahí viene el famoso ¿qué te parece que puede decir acá? Con lo que estamos leyendo, ¿qué crees que podría decir? Son todos modelos que le piden al niño que haga hipótesis. Por eso el vocabulario clásico de esto es ¿qué crees, qué te parece, cómo podríamos? Cuando en verdad esto es una A, no es qué crees que es una A. No tiene otra interpretación. Yo puedo interpretar el Aleph de Borges, puedo interpretar un cuento de María Elena Walsh o puedo interpretar un texto, pero la letra O es siempre una letra O. Sobre todo en el español tenemos la ventaja de que no tenemos ni opciones para su lectura. Cuando estos modelos, a comienzos de hace unos 15 años, cuando ya el tema de la conciencia fonológica era muy importante, ya no se podía negar la importancia de la conciencia fonológica, cuando a estos modelos se le agrega conciencia fonológica, tenemos lo que se llaman los métodos balanceados, equilibrados o integrales, que es lo mismo que lo anterior con conciencia fonológica. Ahora lo vamos a ver en la cuerda. Les voy a mostrar sobre qué se apoyan en esa cuerda. Y después el otro mundo de métodos son lo que llamamos métodos analíticos, estructurados, explícitos o basados en la evidencia. ¿Y por qué basados en la evidencia? Básicamente porque, a pesar de que hay una discusión respecto a los métodos, no hay ningún trabajo científico, ninguno, que apoye a estos métodos o a estos métodos. Hay teorías, pero ningún trabajo de investigación le da soporte a métodos constructivistas, comunicativos o balanceados o equilibrados. Ninguno. Es una discusión política, es una discusión ideológica, no es una discusión científica. En los laboratorios más importantes de investigación de la lectura en el mundo, se sabe que esto es lo que funciona. Yo les voy a mostrar algún estudio, pero básicamente cuando dicen, no, pero el otro método es una teoría, cuando fue a la práctica, no funcionó, la mayoría de los países lo dejaron, otros países como nosotros, no. Los métodos analíticos o estructurados, mucha gente los llama métodos con ciencia fonológica, no son métodos con ciencia fonológica, la conciencia fonológica también está acá. Y la conciencia fonológica no es una forma de enseñar a leer, es antes de enseñar a leer. Es justo antes, pero no es enseñar a leer. Solo conciencia fonológica puedo estar sala de 2, sala de 3, sala de 4, sala de 5 y que nadie lea. Es antes, es hasta el momento de presentar las letras. Entonces, si volvemos a la soga, para entender esto, los métodos comunicativos y constructivistas basados en la oralidad se apoyan en toda la parte de arriba, en el lenguaje, la oralidad, le leo cuentos, hablamos, mucho con la idea
de que en un ambiente alfabetizador, en contacto con libros y con todo el trabajo de la oralidad, el niño de a poco va a ir haciendo hipótesis y va a construir el principio alfabético. Es decir, la parte de abajo va a ser como el derrame de la parte de arriba, pero no se enseña las letras, sus sonidos, ni se practica la lectura. Y sobre todo no se corrige la escritura, porque hay que ver que el niño haga sus hipótesis. Vamos a volver sobre esto. Cuando yo a estos métodos le agrego conciencia fonológica, tengo los métodos balanceados. Pero me sigue faltando la decodificación. No puedo leer el griego. Y no lo puedo leer porque no conozco las letras. Para aprender a leer, yo necesito conocer las letras y sus sonidos. Y como vimos, eso no es un proceso madurativo. Los métodos y estos métodos balanceados o estos, lo que dicen es, los que trabajan la parte roja hacen solo eso, es muy pobre el trabajo, es muy aburrido y es muy repetitivo. Pero eso es una visión totalmente sesgada. Los métodos balanceados trabajan todo. Lo que pasa que en el periodo de enseñar a leer, que es un periodo por día, una vez por todos los días, un periodo, pónganse, van 4 horas, es un periodo de 40 minutos, trabajamos esto. Si yo quiero que alguien aprenda a jugar el fútbol, ¿le pongo los partidos del mundial o le doy la pelota, un arco y lo mando a patear al campito? Si quiero que toque el piano, ¿lo hago escuchar los conciertos o le doy piano y que practique? ¿Por qué con la lectura pensamos que va a ser distinto? Entonces, los métodos estructurados lo que hacen es tomar todo. En el momento, un periodo por día, trabajamos explícitamente letras, sonidos, práctica, y no es mame, mi mamú, papé, pipopú, porque no es silábico. Enseño la letra y practico lectura y escritura, lo vamos a ver. Y todo el resto de la mañana hago todo lo otro. Le leo textos más complejos y no es comprensión lectora lo que hacen los niños. Si yo soy docente y yo leo, lo que hacen los niños es comprensión oral. Comprensión lectora es cuando leen, cuando escuchan es comprensión oral. Trabajo la parte de arriba de la cuerda que es fundamental, fundamental. Entonces, hace ya varios años, en el Centro Vasco para la Cognición, el Cerebro y el Lenguaje, que está en el País Vasco, en España, que lo dirige Manolo Carreiras, hicieron un estudio comparativo entre escuelas que enseñaban con método global, es decir, que parten de la palabra para que el chico haga hipótesis, es decir, métodos constructivistas, y escuelas que trabajaban con método analítico, es decir, súper estructurado. La hipótesis del laboratorio de Manolo es que los alumnos de las escuelas constructivistas que trabajaban con método global iban a tener mucho más vocabulario, muchas más herramientas de comunicación, pero los otros iban a tener mejor ortografía porque se enseña desde cero y mejor conciencia fonológica. Pero la parte comunicativa va a ser más fuerte en el oral. Los resultados son estos. Y entonces uno dice, ajá, en ningún caso fueron mejor los global. Y no, por 2 razones. Una, porque los métodos estructurados trabajan todo, no trabajan solo la parte de abajo. Y 2, porque una de las formas más importantes para que aumente el vocabulario es la lectura. Y los chicos de las escuelas analíticas leían mucho más que los otros porque habían aprendido a leer antes. Entonces, es un mito que los métodos constructivistas favorecen un área por sobre. Lo que nos pasa es que no es que los chicos de sexto grado no leen. Tenemos niños analfabetos en sexto grado, por supuesto. Lo que nos pasa es que no comprenden, porque no se teje la cuerda. Nos faltan partes para poder tejer la cuerda. Esto es lo que se conoce como el milagro de Mississippi. Mississippi es un estado en Estados Unidos, es el más pobre. Es donde fue Katrina, el huracán que dejó devastada a la ciudad. Es un estado muy conflictivo socialmente, la mayoría de la población es afroamericana que vive bajo los límites de la pobreza. La mayoría de los niños de las escuelas públicas reciben almuerzo en el colegio, que es como nuestro AUH, es decir, es un estado pobre, complejo. Y la línea de arriba es el estado de la Florida. La Florida es un estado rico, con un sistema educativo bastante sólido. Esto que está acá abajo es Mississippi. Mississippi en el 2013 no cambió ninguna cosa de la economía o de la sociedad del estado. Cambió cómo se enseña a leer. Miren lo que hizo. Esto es Mississippi ahora.
pasaron de métodos constructivistas y balanceados a métodos explícitos y sistemáticos. No da lo mismo. No da lo mismo. Esto es provincia de Buenos Aires, 2019, en un estudio que hicimos nosotros en escuelas de lo que era la red de escuelas de la provincia de Buenos Aires, escuelas públicas muy complejas, y trabajamos el grupo azul, lo que está acá en líneas azules, trabajaban con lo que se hace habitualmente en provincia de Buenos Aires, que es constructivismo, método global, y los naranjas eran escuelas que trabajaron con método súper estructurado, súper estructurado. Y ese es el resultado a fin de primer grado, la diferencia de nivel de comprensión lectora. Es abismal la diferencia. Casi es 40% más comprendían. Pero además, vieron que hay dos columnas en cada. Y es porque los niños faltaban muchísimo a la escuela. Entonces, la columna más chiquita son chicos que habían ido menos de 111 días a la escuela, casi 3 meses menos de clases que lo que tiene el año. Pero los chicos de métodos estructurados que iban poco, aprendieron más que los chicos de métodos globales que iban mucho. Hay que ir a la escuela, pero además me tienen que enseñar y no da lo mismo que es lo que se hace. Esto es 2019, esto que les voy a mostrar es 2022-2023, Ciudad de Buenos Aires. Escuelas públicas, método de este lado, método global, balanceado, lo que se hace nomás en las escuelas. Estos son método estructurado. Miren la diferencia de conocer las letras. Esto es lo que conocían los de método global y esto los de método estructurado. ¿Cómo van a leer si no conocen el sonido de las letras? Es muy impresionante. Esto es la cantidad de palabras correctas por minuto a la finalización de segundo grado. Los que mejor leían del grupo balanceado era la media o menos de la media del grupo estructurado. Y esto es la fluidez en la lectura. No da lo mismo. Los métodos cambian los resultados. Y a pesar de que nosotros insistamos en que hay que discutir los métodos o que cada docente puede hacer sus métodos, no hay ninguna evidencia de que lo que se hace en Argentina funcione. Y si fuera salud, no permitiríamos que un médico haga lo que quiera en un hospital. Hay protocolos y se hace lo que se sabe que funciona en la medicina, pues si no los pacientes se mueren. A nosotros se nos están muriendo los niños en las escuelas porque no aprenden. Y seguimos haciendo igual. Pero hay una cosa que es fundamental. A leer se aprende leyendo. No se aprende escuchando leer. Yo necesito practicar la lectura. Y la única forma de practicar la lectura es leyendo en clase, en voz alta, con el docente. Entonces, hay como ciertos grandes principios para la lectura, para enseñar. Uno es que enseñamos explícito. Esta es la letra P. Suena P, se llama P, o esta es la V. Esa es la V larga, la mayúscula, la V mayúscula y la V minúscula. Enseño las dos a comienzos de primer grado. La mayúscula es para los nombres y el comienzo de oración después del punto. La minúscula es para todo el resto. Lo enseño cuando presento la letra. Y presento la letra, primero el sonido y después el nombre. Porque yo no leo V-A-C-A, leo vaca. Necesito el sonido de la letra. Empiezo con lo más simple, no empiezo el primer día enseñando el perro que comía alcauciles y cacahuates viajaba en cohete. No. Tiene todas las complejidades del castellano. Empiezo con conciencia fonológica, muy básico. ¿Qué palabras empiezan como auto? Avión, abeja, amor. Simple, porque después a cada uno de esos sonidos le va a corresponder una letra. Eso es justo antes. Y después presento las letras. Y enseño a leer y a escribir, porque son las dos caras de una moneda. Y así como la lectura no es un proceso madurativo, la escritura tampoco. Necesito enseñar a hacer las letras, lo que llamamos caligrafía. Eso es una hoja de caligrafía de la primera semana de primer grado. Además está toda corregida, como verán, donde se pasó acá o donde no llegó acá. Y son las letras hechas por un nene de primer grado, no es hecho distinto. Y este es un dictado. Practico la lectura, la escritura y el dictado. Desde
el comienzo de primer grado. Si yo enseño de a poco las letras en una progresión más o menos lógica, la A, la la P y la T, mamá, papá, mata, mapa, tengo un montón de cosas, palabras para que empiecen a leer y empiecen a conformar esas redes neuronales. Y después voy practicando, y practico, y practico, y practico. ¿Cómo practico? Escuchando leer a los chicos en el aula. Y practico la escritura, pero es exactamente el modelo opuesto del constructivismo. Voy, enseño, no le pregunto qué le parece, no le digo qué podría hacer, le digo de modo explícito y sistemático, le voy enseñando las letras, sus sonidos, y practicamos la lectura y la escritura. Y practico y corrijo, porque está claro que uno se equivoca cuando aprende, ninguna duda. Están llenas las escuelas de carteles que dice, está muy bien equivocarse, hay que equivocarse para aprender, por supuesto, pero solo es aprendizaje. Si atrás viene un maestro, una maestra y me dice, esperá, 2 más 2 no es 5, es 4, mirá, hagámoslo, 1, 2, 3, 4. Ahí aprendí. Si yo me voy diciendo 2 más 2 es 5, no aprendí. El error requiere corrección. Ese es el proceso de aprendizaje. Ese es el rol del maestro. Y necesito ejercitarme como en la música o en el deporte. Y la forma en que se ejercita la lectura es leyendo en voz alta en clase. Porque si yo le digo a los chicos, lean y paso caminando, no sé si están leyendo. No sé cómo están leyendo. No les puedo corregir, no les puedo enseñar. Necesito escucharlos de a uno, un poquito, de a poco. Y además se puede, y los chicos, como empiezan a leer todos juntos desde el comienzo, no hay uno que le da vergüenza un día porque recién le piden en tercer grado que lea en voz alta, y como dice el currículo, está prohibido leer en voz alta en clase para no estigmatizar. Estigmatizamos si no enseñamos. Si enseñamos, estamos practicando. Como practico el piano, el fútbol o lo que sea. Y leemos y escribimos, y hay algo fundamental acá que es con corrección ortográfica desde el inicio. Entonces, hagamos un ejercicio mental. Yo les voy a mostrar un dibujo, una foto, y ustedes, cada uno, escríbalo en su mente. Lo voy a poner ahora, lo escribe en la mente, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Todo el mundo lo escribió? ¿Alguien escribió eso? Y entonces, ¿por qué le decimos a un chico de primer grado? Muy bien, porque eso se hace. Muy bien, se expresó, hizo su hipótesis, es otra forma de ponerlo, pero no está mal. Sí está mal, ahí no dice vaca, acá dice vaca. Y el problema cuando yo acepto esto, ¿se acuerdan que había 2 vías en el cerebro? La fonológica o subléxica y la léxica. Y la léxica se hace de leer muchas veces. Si yo leo esto muchas veces, porque escribo esto, cuando vea esto, no la voy a guardar, no la voy a tener en mi léxico mental. Necesito la corrección ortográfica por la corrección en sí misma, que es importante, y además para reforzar la vía léxica, que es la lectura automática. La lectura fluida, automática y precisa es lo que me permite la comprensión. Se aprende a leer leyendo. No se aprende a leer escuchando leer. No se aprende a leer tocando libros. Yo puedo tener un montón de libros en casa. Algunos niños aprenden solos, el 5%. Después hay entre un 30 y un 35 que aprenden más o menos de cualquier forma. El otro 60% necesita un método explícito. No podemos seguir hablando de educación para todos, inclusión, equidad educativa, aula inclusiva y todo cuando estamos trabajando solo con el 40%. Ni siquiera. El 68% de nuestros alumnos no comprenden lo que leen. No llegamos al 60%. Entonces, acá hay un problema, porque ahí abajo están los chicos que tienen dislexia. Hay un grupo entre un 10 a un 15% que tiene dificultades lectoras. Técnicamente, dislexia. Pero del 68% al 10% me sobra el 58%. Ese grupo no tiene un trastorno de aprendizaje. Hay muchos niños en las aulas que les cuesta, pero no todos los chicos con dificultad en la escuela tienen trastorno del aprendizaje. Entonces, hay algo que se llama la respuesta a la intervención o el modelo RTI, que es un modelo que me dice que si yo en un aula tengo como 3 grupos o 3 tiers, se llaman. El más grande, esto es el modelo técnicamente que no nos aplica, ahora vamos a ver.
tengo un 80-85% que yo enseño y aprenden. Después tengo un 10 o un 15 que necesitan más práctica, más repetición. Y después tengo un 5 o 10% que son los niños con trastorno específico del aprendizaje. Nosotros que no tenemos método, no tenemos esos números, no tenemos 85% que leen bien. No tenemos eso. Entonces, cuando yo hago un modelo como dimensional de la lectura, ven que las caritas están tristes acá el que no sabe leer y contentos acá los que saben leer. Esto lo que me dice es que el corte de la dislexia es más o menos arbitrario, no hay un exacto corte, pero por supuesto que se puede hacer. Entonces yo tengo un grupo de chicos que tiene dislexia, más o menos 10% de la población. Con nuestro método yo tengo esto. Tengo un montón de niños que no leen y es el famoso chiste, ¿cuál es la mejor forma de esconder un elefante en un bazar? Llenarlo de elefantes. La mejor forma de no darnos cuenta los niños que tienen dificultades lectoras en el aula es lo que nos pasa. Hay tantos niños que leen mal que es muy difícil para el docente darse cuenta. Cuando yo enseño a leer de modo explícito y voy leyendo lectura oral en clase desde la segunda semana de primer grado, me doy cuenta enseguida que alumnos no avanzan. Porque hay un grupo de alumnos que no avanzan. Dislexia, disgrafía, discalculia, los vamos a ver en detalle, todos van a tener sobre todas estas clases, vamos a trabajar, vamos a hacer además trabajo práctico sobre esto, pero yo... ¿Hay un micrófono abierto? Sí, Les vamos ahí a está. pedir que se muten, por favor. No Entonces, lo encuentro. las dificultades lectoras pueden ser trastornos de aprendizaje o método de enseñanza. Si es trastorno de aprendizaje, tenemos que hacer un diagnóstico. No es el docente. El docente es el que dice, acá hay un problema. Entonces, cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, nos referimos a esto. Nosotros nos vamos a quedar solo con la lectura, por un tema de tiempo. Y hoy por hoy lo que más usamos es la definición de la Asociación Internacional de Dislexia, que está en revisión, pero no va a cambiar lo que estamos viendo acá. Lo que probablemente sucede es que se amplíe a otras cosas. Pero básicamente la Asociación Internacional de Dislexia lo que me dice es que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico, no lo produce el medio ambiente, se nace con esa dificultad, que se caracteriza por la dificultad en la lectura fluida y precisa, que es el resultado de un déficit en el componente fonológico, y que la consecuencia es la dificultad en la comprensión de texto y poco vocabulario. Entonces, no tenemos dudas, sabemos que tiene que ver con algo del lenguaje y que tiene que ver con entender, aprender y automatizar la letra y sus sonidos, pero sobre todo lo que sabemos es que hay un único trastorno lector que se llama dislexia. No existe el concepto de lector pobre. El trastorno lector es dislexia. Lo otro es sistema educativo, pero no es un tema de los niños, es del sistema. Y ese niño no debe ir a tratamiento. Entonces, los niños que tienen dificultades lectoras de origen neurobiológico, ¿qué es esto? Es dislexia. Es una dificultad ¿en qué? En que se conforme eso que vimos al comienzo. Por eso empezamos por ahí. Hay niños, entre un 5 y un 10% de la población, en inglés es más porque es mucho más difícil, que cuando empiezan a aprender a leer, les cuesta mucho automatizar el sonido de las letras. Entonces son niños que ustedes los van a ver, que miran la palabra y piensan, están como, se dicen, ay, esa era la... No automatizan la relación entre el grafema y el fonema o entre la letra y su sonido. Que es muy distinto que los niños que leen mal porque les enseñamos a leer mal. La realidad es que la escuela argentina enseña a leer mal y no es el maestro, no es responsabilidad de cada uno de ustedes docentes, es un tema del sistema. Ahora está en plena discusión el tema de los planes de alfabetización en todo el país, pero hay algo fundamental, que hay que recuperar el rol del docente que enseña a leer. El docente no es un mediador, el docente no es un guía, el docente no es un acompañante de la trayectoria, el docente es un maestro, enseña a leer y escribir o debería enseñar a leer y escribir, pero además tenemos que pensar claramente que los objetivos lectores tienen que ser en primer grado.
Porque si en cualquier parte del mundo donde se enseña a leer, los niños aprenden a leer en primer grado, ¿por qué acá no? Tenemos que entender varias cosas. El cerebro de los niños es igual en cualquier parte del mundo. Muchos países de la región tienen iguales o peores condiciones socioeconómicas que nosotros y aprenden los chicos a leer. El sistema educativo no se puede escudar en la pobreza para decir, y lo aprenden porque en la casa, porque en la situación de vulnerabilidad y todo. El sistema educativo tiene que funcionar a pesar de eso, porque todos los chicos pueden aprender. Algunos necesitan mucho más repetición y mucha más práctica, porque no tienen tanto soporte en el hogar, pero lo pueden hacer. Pero para eso yo tengo que empezar a enseñar a comienzos de primer grado, de a poco las letras, practicar lectura y escritura. Los voy escuchando, los voy viendo escribir. Y entonces me voy a dar cuenta muy pronto a aquellos chicos que les cuesta mucho más arrancar. Y va a haber algunos que les cuesta más, pero que después van haciendo el catch-up, se van poniendo a nivel. Y va a haber otros que no. A esos que no, a mitad de año les pido una evaluación. Le digo a la mamá, mire, le cuesta mucho, pero si yo lo escuché leer, lo puedo decir. Si yo solo miro el cuaderno, donde hay chicos que copian del pizarrón y no pueden leer lo que copian. No saben leer. Porque copiar no es escribir, es copiar, por definición. Entonces yo tengo que hacerles escribir, dictarles, porque así voy viendo las dificultades que tienen. Si yo tengo objetivos lectores para primer grado, objetivos lectores en el mundo para primer grado es que lean 40, 60 palabras por minuto. Nuestros chicos leen 30 con suerte. Entonces después es un problema, porque esperar es mucho más grave. ¿Por qué? Por esto. Si nosotros lo agarramos acá, miren, empiezan todos igual acá, al comienzo de primer grado. Se empieza a abrir la brecha. Esta brecha es mucho más chiquita que la brecha que está acá. Es hasta acá, esta brecha. El primero que se desvía de la media no llega a la brecha en cuarto grado. Ni hablar en sexto. Entonces, esperar es un problema. Pero sobre todo, cuando yo espero, lo que me pasa es esto. No tengo forma de darme cuenta quiénes realmente tienen dificultades con el aprendizaje de la lectura, que es un trastorno que existe y que me explica el 10% de la población escolar. Es un montón el 10%. Piensen los los que trabajan en escuelas, los que son maestros seños, la cantidad de estudiantes que pasaron por ustedes. Piensen el 10% de eso. Estoy segura que les sobran las dos manos para pensar cuántos niños con dislexia tuvieron a lo largo de su carrera y el 10% del alumnado que tuvieron no les alcanzan los dedos para pensarlo. Entonces, el problema con los métodos es dual. Por un lado, no le enseñamos a leer a los chicos. Tenemos un sistema fallido donde los alumnos de tercer grado, que ya es tarde, un colega del Banco Mundial dice que evaluar en tercer grado es hacer una autopsia, no una evaluación. Y es así. Es muy difícil mejorar eso. Entonces, yo necesito enseñar en primer grado para que aprendan. Van a aprender a leer todo. Voy a tener a fin de primer grado el 80-90% de mi grupo leyendo con alguna variación. Cuando hicimos el estudio en Ciudad de Buenos Aires, a fin del año pasado, una docente, en un encuentro que hicimos de docentes, dijo, cuando terminaba, era una de las que al principio estaba bastante reticente a trabajar con estos métodos estructurados, y cuando terminó dijo, yo quiero decir que en 25 años de escuela, 25 años de aula, es la primera vez que en primer grado todos mis alumnos terminan alfabetizados, leen y escriben. Y es así. Entonces, hay que dejar de lado las posturas ideológicas, porque es absolutamente ideológico. No hay ningún argumento científico que avale los métodos balanceados o constructivistas. Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, la evidencia es muy clara en la investigación.
tanto de imágenes cerebrales como en las aulas. Hay un montón de evidencia. Para el que le interesa, todos los trabajos están en las DEAN, están traducidos al español. Yo después les puedo pasar algunas cosas. Haceme acordar, Paula, te puedo pasar 2 documentos para que le puedan compartir a los participantes. Pero básicamente entender que la discusión es una discusión política, que en el aula no se debería discutir, porque además no lo toleraríamos en ningún otro dominio de la vida pública, que se trabaje con métodos que sabemos que no funcionan. Así que bueno, dicho esto, muchas gracias y tenemos un ratito para las Sí. preguntas. Dejar de compartir. Bueno, Florencia, han estado muy atentos todos, se quedaron hasta el final y tenemos algunas preguntitas en el chat que te las voy a ir compartiendo. Los que quieran seguir escribiendo, por supuesto, lo pueden hacer. Voy a empezar por la pregunta de Julieta, que dice, si los objetivos lectores son en primer grado, el estímulo prelector vendría desde el jardín de infantes, entonces. Bueno, sí, me encantó la pregunta. En realidad, nosotros piensen que cuando un chico no alcanza niveles lectores en tercer grado, hace 5 años que va a la escuela obligatoria, porque tenemos sala de 3, de 4, primero, segundo y tercer grado. Educación inicial debería usarse para trabajar todos los precursores de la lectura, es decir, toda la parte de arriba de la cuerda, toda, la oralidad y conciencia fonológica. Que eso no quiere decir primarizar, inicial, quiere decir jugar con los sonidos de las letras, un montón de cosas. Sí, lo que se debería hacer es eso. Igual, si no se hace, se puede enseñar a leer igual sin eso en primer grado. Perfecto, y justo ahí, Florencia, respondiste a Verónica, que nos pregunta cómo debería trabajar nivel inicial para abordar la conciencia fonológica, ¿no? Que es estos juegos que vos recién decías. Pero básicamente, una de las cosas importantes es entender que lo que más se usa en la escuela argentina, que es la rima, no sirve para nada. Es lo más básico de la conciencia fonológica. Disculpen. La rima es de todo lo que se hace en conciencia fonológica, lo que menos poder. Disculpen. Lo que menos poder precursor tiene. ¿Querés tomar algo, Flor? Así yo. Hay que trabajar sonido inicial, por ejemplo. Claro, las primeras consonantes o las primeras letras o las primeras sílabas, No, sonidos. sonidos, perfecto, Conciencia fonológica es siempre sin letra. Puedo usar dibujos. perfecto. Por Muy ejemplo, bien, ¿qué es esto? Anteojo. ¿Qué cosa empieza igual que esto? bien, Pero nunca letras. Las letras no es conciencia fonológica. bien, súper claro. La otra pregunta también la hace Julieta y es, ¿también el trabajo desde el jardín debe ser con corrección o cómo se debería abordar? Sí, no sé de qué trabajo. Cuando trabajamos, todo debería ser con corrección. Esta idea de que no hay que corregir es fallida. Si yo no corrijo, no enseño. Y lo que hago es, como decía mi maestra del segundo grado, tiene que desaprender lo que aprendió mal. Cuando yo no corrijo, el niño crea redes neuronales que no sirven. Y después tengo que desarmar eso, mucho más complejo. Y los niños aprenden con mucha facilidad cualquier cosa que yo enseñe. A ver, Julieta, sigue escribiendo. No sé, Julieta, si querés poner el micrófono. Está ahí. Ay, perdón, pero Ahí la veo. me surgieron un montón Al de contrario, preguntas. no, es que este espacio es para eso, al contrario, pregunten todas las dudas que tengan porque justamente de eso se trata. Es que me parece muy no, perdón, capaz a lo mejor hay gente en este Zoom que no le resulta, pero a mí me parece que es un cambio de paradigma muy importante lo que estás planteando y como que me surgieron un montón de dudas porque digo, si entonces vamos a trabajar la conciencia fonológica desde el jardín, entonces no nos tenemos que limitar porque de alguna manera hasta ahora veníamos diciendo, bueno, en 4 y 5 empezamos con las letras, pero por lo que vos venís planteando, entonces podemos empezar desde muy chiquititos Sí, abordar esto. por ejemplo, rimas sí puedes trabajar en sala de dos. Cuando los chicos aprenden canciones y se la acuerdan, la rima es la musicalidad de la lengua. Entonces, cuando vos trabajás canciones y los chicos las van aprendiendo, ahí ya estás trabajando esto de los sonidos, sin decirlo. Y después en sala de tres podés empezar con rimas y podés empezar con sílabas. Ma, ma.
cama, eso es muy fácil para los chicos. Hasta 3 sílabas por un tema de memoria operativa, de memoria a corto plazo. Después ya empezás con sonido inicial, vocálico primero. ¿Qué palabra empieza como oso? Vas a ver que hay chicos que te dicen pozo, porque oso y pozo, la O, por eso empezamos con la vocal, y decir, sí, pos, y ahí corregís, decís, mira, suenan parecidos, pero mira, yo digo pozo, primero dije el pu, lo corregís y mostrás el comienzo. Entonces trabajás sílabas, sonido inicial vocálico, sonido inicial consonántico, y si querés puedes enseñar las letras en sala de 5, pero puedes no enseñarlas. Pero con ciencia fonológica sí, y vas agregando, vas como sumando. Sí, Esto que estás hablando, Florencia, digamos, está contemplado en estas nuevas reformas del diseño curricular. Perdona, a lo mejor lo dijiste y yo me conecté un poco más tarde. no lo dije, pero están contempladas en la reforma curricular de Ciudad de Buenos Aires, sí, todo. El método de alfabetización también. El nuevo Sí, diseño curricular es lo que acaban de ver. sí, porque justamente hoy estábamos hablando con mis compañeras que creíamos, a lo mejor vos me corregís, que uno de los cambios importantes de estas nuevas reformas tenían que ver con la mirada del docente, no tanto con los contenidos, sino la No. intervención, la herramienta que tiene el docente para intervenir, que hasta ahora quedaba como feo Sí, corregir o hacer marcaciones. ujú. Sí, la gran reforma es metodológica. Se pasa a prácticas del lenguaje a lengua. Y en lengua se enseña a leer y escribir de modo explícito y estructurado, no hay más constructivismo, se trabaja con ciencia fonológica y alguien decía trabajar sobre el error, hay que corregir el error, no hay que preguntarle al chico por qué cree que se equivocó, hay que explicarle por qué se equivocó. Totalmente de acuerdo. Y además yo quiero agregar acá esto, ¿no? Uno dice, no, porque no hay que exponer a los chicos, porque se sienten mal. En todo caso, lo que hay que trabajar es que todos entiendan que nos vamos a equivocar y que el Obvio. error es clave y que nos tenemos que equivocar para aprender. Si ya Ujú. marcas eso, los chicos no se van a sentir mal, porque todos van a estar en igualdad de condiciones y nos vamos a equivocar. Y bueno, y ahí María Agustina también agrega, el otro día estuve en una capacitación de lengua en la que me dijeron que no use la palabra error. Bueno, Bueno, acá está el tema, ¿no? Le podemos cambiar la palabra, pero en pero definitiva, la idea de que no se puede, como cuando estaban la idea de que en los informes de jardín o del colegio no se podía decir el chico no puede. Entonces todo era lo que podía, pero para los padres es importante entender también lo que no puede porque sobre eso hay que trabajar. Entonces la idea, esta cosa de que no se puede decir o que el error, estamos diciendo que hay que equivocarse, pues no le puedo decir que se equivocó. No es muy coherente como mensaje. Entonces sí, hay que corregir el error, hay que corregir y enseñar. Paula, ¿Qué- ¿querés acotar algo? Paula Marco Pido, ¿puede ser? Voy a hacer una consulta. Me quedé Sí, pensando en esto de corregir el error. Nosotros, por ejemplo, Escucha muy cuando mal, Paula. no se escucha bien. Paula, ¿querés escribirlo en el chat? Mientras Paula escribe, no sé si hay alguna otra pregunta. Manuela, en YouTube, ¿hay alguien que haya escrito algo? No, no hay ninguna consulta, Pau. A ver, Gracias, Paula, Manu. ¿te A ver escuchamos? ahí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Ah, bueno, porque le cambié el altavoz. Yo me quedé pensando en esto que habías dicho de que hay que corregir por más que sean chiquitos, por más que estén en sala de 3, en sala de 4. Ellos aprenden desde la sala de 3, por ejemplo, a leer desde el nombre propio, comparando los nombres entre los compañeros, qué nombre, qué compañero empieza con la misma letra que yo, y cuando empiezan a copiarlos en su hoja, más llegado a fin de año, principio de sala de 4, encontramos errores, obviamente gramaticales en cómo escriben su nombre. ¿Vos decís que desde ahí uno tiene que no dejarlo pasar y corregírselo? A ver, te voy a corregir para que entiendas. Son errores ortográficos, no gramaticales. Y vos no te pusiste mal porque yo te dije ortográfico y no gramatical. Eh, Podríamos tener una larguísima discusión acerca de si trabajar con niños en sala de 3, que aprendan a leer y escribir el nombre, sirve para algo, aporta, suma o contribuye. Mi respuesta es no, no, no y no.
¿Por qué? Porque no conocen las letras todavía. Entonces, eso es método global absoluto. Empezás de lo grande que es la palabra para ver después si hay alguno y cómo te parece. Entonces, la realidad es que los chicos, todos los docentes están acostumbrados, porque así es la currícula, a trabajar empezando con el nombre. Partimos del nombre propio y vemos que otro empieza igual y a cuál se parece. Eso es palabra generadora, esos son métodos globales y constructivistas, donde se le pide al chico que haga hipótesis. Vos podés enseñar, lo lógico sería que uno le escriba el nombre, que lo tenga escrito, y después lo aprenderá a escribir. Pero no es una práctica que contribuya a que aprendan a leer y escribir, que trabajar con el nombre en sala de 3. Respecto a la corrección, siempre se puede corregir. El problema es que se confundió corregir con "eso está mal". Son cosas muy distintas, muy distintas. Yo voy a decir algo que ya dije alguna vez en otro lado. No se puede corregir porque se considera que es violento. Mucho más violento es tener un chico en 6º grado que no puede leer un texto simple. Y de eso nadie dijo nada. Claro. Entonces, hay que aprender y aceptar que la corrección forma parte del aprendizaje. Todos nos equivocamos, por suerte siempre hay alguien que nos pueda corregir para que aprendamos. Y esto que vos decías, Florencia, ¿cómo corregimos? ¿Si desde el amor o desde el reto y la violencia quizás ¿no? Eso es otra cosa completamente diferente. Ahí es donde empezamos por ahí a confundir las cosas y Exacto. siguieron escribiendo más preguntas. Dale. Vamos a leerlas. A ver, por favor, ¿podría hablar de dislexia? Sí, habló Florencia de dislexia y bilingüismo. ¿A qué te referís, Elena, Si la gente específicamente? con dislexia puede aprender un segundo idioma, sí puede. Lo que Ah, pasa es que la dislexia, me imagino que es eso. La dislexia es una dificultad de base lingüística. Entonces, probablemente esto es algo que cambia en la nueva definición de dislexia. Y los chicos que tienen dislexia, algunos, no todos, tienen dificultades, trastornos del desarrollo del lenguaje, que no tiene nada que ver con cómo pronuncia el idioma, ni el primero ni el segundo. Entonces, algunas veces es más difícil. Segundo, si el segundo idioma que está aprendiendo es el inglés es mucho más difícil de leer y escribir que el castellano. Entonces le puede costar más. Pero la ventaja es que en general, en las escuelas que se trabaja en inglés, se usa phonics, que es método estructurado explícito, con lo cual no es necesariamente más difícil. Pero la pregunta es, ¿si pueden aprender una segunda lengua? Sí, pueden. Si no era esa la pregunta, bien, volvamos. cualquier cosa, Elena, nos decís. Araceli dice, segundo grado debería ser el impulsor de la comprensión lectora y el aprender a escribir textos más extensos. Sí, digamos, la idea es que uno empiece a trabajar lectura y comprensión desde el comienzo. Leemos palabras simples y, por ejemplo, dibujos al lado para unirlos. De ahí estoy trabajando comprensión lectora a nivel de palabra. Después con oraciones. Y así, entonces, cuando termina primer grado, un niño debe poder leer un párrafo y comprenderlo. En segundo grado, uno trabaja ya mucho más la fluidez y la automaticidad y los procesos de escritura más largos. Sí, exactamente. Bueno, después comentan, la corrección es parte del proceso. Débora dice, en este marco, ¿qué opinión le merece la enseñanza de una segunda lengua desde primer grado? Perfecto, no tiene ningún problema la enseñanza de una segunda lengua de primer grado. Los bilingües son los que aprenden de más chiquitos, Ujú. al primer grado. Si uno quiere bilingüismo, es desde que naciste, poco más o menos, pero no hay ningún problema con desde el primer grado. Bien, hasta ahora no tenemos más preguntas, sino agradecimientos. No sé si alguien quiere sumar algo más, si quiere levantar el micrófono. Tenemos unos minutitos todavía. Mientras escriben, yo, Florencia, quisiera como cerrar un poquito, primero agradeciéndote porque fuiste súper clara con tu exposición, tus gráficos, me encantaron porque a veces es difícil, ¿no? de comprender este tema de los métodos, y me quedé con algunos puntos, ¿no? que tomé nota y que me parecen súper importantes. Uno es la importancia del dato para medir. Si no Sí. medimos, no sabemos cómo estamos. Esto es Ujú. fundamental, entonces la importancia de la evidencia de los métodos, ¿no? Exacto. Y después me quedé con esto, ¿no? ¿Qué cosas son importantes? Los métodos, la práctica, la corrección y el refuerzo. Me parece Exacto. que eso es como termina de resumir todo lo que nos dijiste, el tema de no esperar,
El tema también de, ojo, con el peligro de diagnosticar a niños con dificultades de aprendizaje en la lectura. Acá hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Hacer como un doble clic me parece súper importante. Bueno, acá siguen agradeciendo. Hay posibilidades, sí, este Zoom está grabado, así que quienes no pudieron aprovecharlo de manera completa porque entraron más tarde, no se preocupen que se los vamos a volver a compartir. Te piden el material Sí, y antes que me olvide, para todos, si entran, hay una ONG que se llama Educar 2050, que trabajan sobre educación. Entren al sitio de Educar 2050, y ellos tienen publicaciones. Yo hice para ellos un documento sobre alfabetización en la Argentina, donde tienen todo esto, un montón de es el que te iba a mandar, pero está online si entran a Educar 2050. Igual cualquier cosa, Pau, me avisás, si no yo te lo paso para que lo puedan, es público, está dando vueltas por ahí. Y hay buenísimo. otro documento que hicimos en el 2016 para el Ministerio de Educación sobre métodos de alfabetización, que te lo voy a pasar, Pau, para que lo puedan pasar a la gente que se anotó. Excelente, excelente. Florencia, acá muchos agradecimientos en el chat, muy contentos todos, quieren volver a escucharte. La verdad es que para mí es un placer tenerte acá con nosotros. Te agradezco de nuevo por aceptar esta propuesta. Un placer. Y bueno, quedaron todos muy agradecidos, ahí siguen escribiendo, todos poniendo muchas gracias, muy clara la explicación, muy claro el tema de los métodos. Impresionante, aprendí mucho, así que bueno, qué lindo que te lleves todo esto. Gracias a todos, aprovecho por estar, por quedarse hasta el final, por esta atención que le pusieron, por los que participaron. Y bueno, quién sabe, quizás Florencia más adelante te convoquemos nuevamente Cuando sea, para quizás cuentan reforzar conmigo cuando esto sea. o para hablar de otros temas relacionados con esto. Así que, bueno, de mi lado nada más. Acá siguen escribiendo. Gracias por tu claridad, impresionante, impecable, clarísimo. Así que, bueno, yo te traslado todo lo que están escribiendo. Gracias a todos nuevamente. No queremos sacarles más tiempo. Seguimos por otras vías. Nos escribimos por mail si necesitan material y demás. Se lo vamos a pedir a Florencia, que es una gran investigadora en esta temática. Así que bueno, de nuevo, gracias, gracias, gracias. Así que un saludo enorme, Florencia, y gracias a todos por estar. Un placer, gracias a todos. Muchas Y ojalá gracias. que les sirva para la práctica. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches a todos.